Bienvenidos a nuestro taller o curso, primera clase, donde vamos a ahondar sobre dos términos que pueden ser sinónimos, pero a la hora de la verdad, en la práctica, tienen su diferencia. Vamos a intentar indagar, hacer ese intento, sobre todo utilizo el término intentar porque es muy amplio, pero vamos a buscar tocar los puntos más importantes con lo que se refiere al término de hechicería, adivinación, que son dos términos, como dije anteriormente, que se pueden utilizar casi como sinónimos, pero que tienen sus características distintas. ¿Cómo vamos a hacer este encuentro? ¿Cuál va a ser la parte metodológica de esta clase? Primero vamos a partir de lo que se llamaría en teología escatología católica, ¿no? Porque puede haber otro tipo de pensamiento fuera del catolicismo, pero vamos a partir desde lo que se enseña dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la hechicería, la adivinación hacen referencia a un mundo que no es material. Y para nosotros poder entender qué significa la hechicería o la adivinación, tenemos que comprender por qué hay esa separación, por qué existe esa diferencia entre lo material y entre lo espiritual. Y para ello tenemos que dirigirnos mentalmente, hacer un viaje al momento de la creación. Hay unas láminas que yo utilizo, sobre todo cuando doy clases de escatología, ángeles y demonios sobre la creación. Algunos de ustedes, como ya han sido estudiantes en mis cursos anteriormente, posiblemente hayan visto estas mismas láminas, aunque las he actualizado, pero nos van a servir, eh, nos van a poder facilitar ubicarnos en el contexto de la creación y por qué existe la materia y por qué existe el espíritu. Y eso lo vamos a hacer en estas láminas que hacen referencia a los ángeles y a los demonios. A partir de allí vamos a ir desarrollando el tema hasta llegar a los textos bíblicos donde se menciona esta realidad. Y yo se les voy a pedir es que si tienen alguna libreta, algún bolígrafo, lápiz, que puedan tomar apuntes porque a lo mejor van a escuchar palabras, términos que puedan crear dudas, las pueden anotar y después vamos a tener un momento y voy a procurar yo hablar lo menos posible para darles a ustedes la posibilidad de que tengan un tiempo amplio para poder dar sus opiniones y expresar sus preguntas, sus dudas. Bien, entonces yo creo que voy a compartir pantalla para poderles presentar estas láminas. Después las comentamos, como les digo, va a haber un momento en el cual ustedes, cualquier duda que tengan, la van a poder manifestar, ¿no? La van a poder expresar. Bien, vamos a ver si esto me lo toma sin problema. Bien, en principio creo que ustedes deberían estar viendo algo de distinto, deberían estar viendo algo de las láminas. Voy a darla, casi las puedo presentar en grande. Bien. Presentar. Deme un minuto porque estas cosas a veces no son tan rápidas como uno quiere. Bien, de hecho, voy a regresarme porque salió en unas láminas más adelantadas. Aquí, vamos a empezar desde acá. No voy a moverlo mucho para evitar más retrasos. Ya, denme un minuto. Vamos, que están pidiendo entrada algunos compañeros. Vamos a admitir. Bien. Bien. Creo que, no sé si vamos, Hernán, por decir a una persona que conozco, ¿puedes ver bien la lámina? ¿Se puede ver? Dice ángel y Sí, demonio. dice ángeles Vale, y demonios, verdad o mito. Sí, perfecto. correcto. Bien, bien. Vale.
Bien, esa es una lámina que sirve de introducción para ubicarnos en el momento de la creación. Ahora pasamos a ver qué fue lo que ocurrió en la creación. En nuestra mente, vamos a hacer un esfuerzo para ver qué era lo que había en el principio. En el principio, según esta lámina, vemos que hay un triángulo, ¿no? Ese triángulo dice Padre, Espíritu e Hijo, ¿no? Sería Espíritu Santo. ¿Por qué dice Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque dentro de nuestra concepción actual, no la del momento en que se escribió el Génesis, sino desde nuestra concepción de este momento, año 2026, comprendemos que Dios es trinitario y que la Trinidad está conformada por tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso dentro de la teología se conoce como economía trinitaria, que ahí en nuestra pantalla está esa expresión. ¿Qué significa economía trinitaria? Es la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una relación que existe desde eternamente, es decir, no tiene ni principio ni fin, siempre ha estado. Y esa relación tiene un estado de mínima acción. Es decir, esa energía, voy a tomar elementos quizás de la física para podernos nosotros graficar en nuestra mente mejor. Entonces vamos a llamarlo como una especie de energía dentro de ese triángulo, de ese intercambio de estado mínimo de acción, es el amor, ¿no? Y ese amor nosotros en griego lo podemos comprender como ágape, ahí está escrito en griego, y, y después en letras castellana, en la cual se puede leer ágape. Y ágape, ¿por qué ágape y no eros y no filos? Porque para que haya un amor erótico, que es el eros, o un amor de amistad como el filos, tiene que haber materia. Tiene que haber, para que haya erotismo, para que haya una amistad, debe haber otra persona totalmente distinta a mí para yo poder establecer ese vínculo. Pero en ese estado mínimo de acción hay un amor primigenio, un amor puro, que es el ágape, que es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Es un amor que se da sin necesidad de pasar por una materia o una realidad distinta en este caso, a la realidad de Dios. Entonces, internamente hay una energía o un amor que es el ágape entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que a pesar que son tres personas, comprendemos que hay un único, un solo Dios. ¿Cómo lo podemos entender? Es un misterio, pero es un misterio en el cual mentalmente, según nuestro conocimiento mortal, no vamos a comprenderlo nunca dentro de su totalidad, pero podemos intuirlo, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco a través de la intuición. ¿Qué pasó con ese amor que existía perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conocemos como economía trinitaria? Llegó un momento en que se desbordó esa energía mínima de acción que es el amor ágape, llega a un punto en la cual explota, y vuelvo al ejemplo de la física, que así como una especie de Big Bang, ¿no? Ese amor que estaba dentro, interno, en la Santísima Trinidad, se hace expansivo. Y en esa explosión de amor, en esa expansión del amor, nosotros teológicamente, a nivel de la teología, lo podemos interpretar como la creación. ¿Cuándo se dio la creación? Fue en un momento preciso y toda la creación se dio en un mismo momento, en un mismo instante. Por eso nosotros no podemos pensar que Dios va a hacer otra creación o que Dios está creando todos los días, no. Esa creación, Dios creó y creó de una vez para siempre. Y esa creación, cuando se expande, tiene distintas dimensiones. Vamos a llamarlo dimensiones. Aquí el problema de buscar palabras es que todas las palabras que uno pueda ubicar, buscar, son imprecisas porque es difícil poder expresar una realidad que se dio a nivel espiritual con palabras que nosotros podemos comprender en esta parte temporal. Entonces, a lo mejor no son las mejores definiciones, pero es la mejor manera para poder expresarnos y entendernos.
Entonces, dentro de este vocabulario que vamos a utilizar, yo voy a hablar de dimensiones o de estados. Entonces, esta expansión y hubo del amor de Dios se transmite en la creación y nosotros hasta el sol de hoy, es decir, hasta el 2026, nosotros reconocemos que hay dos dimensiones creadas, que es la eterna, que ya vamos a tomar un poco aquí el elemento que es porque se presta en confusión, se presta la confusión hablar de eternidad, porque eso lo podemos entender nosotros desde el castellano, qué significa eterno, pero ya vamos a entender, ahorita les explico cuáles son los términos originales del término hebreo, porque es mucho más amplio, mucho más profundo que simplemente hablar de eternidad. Además que la palabra eternidad es muy imprecisa y ya le voy a explicar por qué. Pero en principio, para entendernos, hay una dimensión espiritual que se crea, una dimensión material, que son las dos realidades que se nos han podido revelar y que nosotros hemos podido comprender. Aquí ustedes se van a poder dar cuenta en la gráfica que hay un término que es Malak, otro es Adán, y una X, esa X que está en el medio, es de incógnita. ¿Por qué? Porque conocemos el Malak, que es lo que vamos a referirnos a la creación espiritual, que no tiene materia, sino puro espíritu. Está Adán, que es la creación con cuerpo, con materia, que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos adamitas, por alguna manera, para buscar definirlo de alguna manera. Y está una X, que es la incógnita. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que Dios creó nada más espíritu y materia, porque nosotros no podemos limitar la acción creadora de Dios. Y como nosotros tenemos una mentalidad muy corta, nosotros no sabemos toda la realidad, porque nuestra capacidad biológica no lo permite. Entonces, como no tenemos el conocimiento total, tenemos que dejar un espacio que es esa X, que es la incógnita. Es decir, Dios creó el mundo espiritual, el mundo material y todas las demás cosas que pudo haber creado, ¿no? Que incluso escapa de nuestro conocimiento. Esa X le da garantía al espiritual y a lo material. ¿Por qué? Porque justamente nos está indicando de que la acción creadora de Dios es infinita y totalmente cambiable, perfecta, y por eso no hay límite. En la acción creadora de Dios no hay límite. A lo mejor el día de mañana podemos comprender, entender que hay otras dimensiones creadas. ¿Por qué? Porque la acción creadora de Dios no tiene límite. Nuestra mentalidad nos da a entender por intuición que hay un mundo espiritual y un mundo material. El mundo material, aquí dice Malak. ¿Qué es Malak? Malak es ángel, o mejor dicho, cuando se traduce la Biblia al griego, se traduce esa palabra Malak en ángel. Malak, dentro del contexto hebreo, significa mensajero. Para hacerlo de una manera más literal, es aquel que tú le mandas a hacer un mensaje, va y viene. Literalmente es el que va y viene. Es decir, el que tú le mandas a hacer dar un mensaje, esa persona va, entrega el mensaje y se regresa. Dentro del pensamiento hebreo, todavía esta visión del Malak es muy antropomórfica. Es una persona, la identifican con una persona no con alas, ni que vuela, todavía eso se va a venir después. Originalmente, en el concepto más primigenio, más primitivo, es una persona que va y viene, pero no tiene todavía esos elementos como nosotros podemos definir actualmente un ángel. En ese momento en que se escribió o se interpretó el Malak, era simplemente un mensajero. Está el Adán, y esto lo podemos nosotros ubicar en el contexto bíblico en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 33, por ejemplo, ¿no? Donde se habla de esta creación. Malak es espíritu puro. Dios creó a todos los espíritus puros y ahí es donde entran los ángeles. Y están Adán. Adán en hebreo significa humanidad. Es cierto que nosotros nos han dicho que Adán, Dios creó al hombre que le llamó Adán y Eva, la mujer que le llamó Eva. Pero Adán, dentro del término hebreo, significa como en el castellano
hombre, cuando uno dice, por ejemplo, las ciencias del hombre, uno ahí está incorporando hombre y mujer, ¿no? Las ciencias del hombre. Ahora, con el tema del diálogo inclusivo, cada vez se hace menos evidente este ejemplo, ¿no? Porque ahora uno dice hombre y mujer, pero normalmente se hablaba de hombre para incluir hombres y mujeres. Las ciencias del hombre, la historia del hombre, se hace referencia a hombres y mujeres. Y también cuando uno dice Juan es hombre, ya ahí ese hombre no, se sabe que no está refiriéndose a algo genérico, sino que está refiriéndose al masculino, al sexo masculino, que es, en este caso Juan es un sexo masculino. Entonces se puede utilizar el término hombre para algo genérico o como algo particular. Lo mismo pasa con el término Adán en hebreo. Significa humanidad, pero también puede identificar hombre individual. En su expresión más literal es algo creado, es algo diseñado, porque Adán fue creado de la tierra, del lodo. Entonces, dentro del concepto hebreo, no es algo que surgió espontáneamente, algo que mágicamente, sino que fue fabricado por Dios, ¿no? Fue hecho, elaborado, construido por Dios. Ese es el término de Adán. Y por tanto, necesita de materia porque para Dios poder diseñar, moldear una arcilla, moldear el lodo, tiene que agarrar el lodo, amasarlo, darle forma, y por tanto Adán significa hecho de la tierra, algo creado, fabricado por las manos de Dios. Es muy distinto al Malak, porque el Malak simplemente se creó sin necesidad de un diseño previsto, ¿no? Porque no fue moldeado por Dios, porque no tienen cuerpo, no tienen materia. Aquí hay un problema que vamos a comenzar a tener, ¿no? Que es las especificaciones de tiempo y de espacio. Para poder comprender cómo fue este momento de la creación, primero hay un término en hebreo que es el Olam. Olam significa aquello que está eternamente, es decir, es aquello que siempre ha estado. Esto dentro de la física cuántica es muy fácil ahora de explicar, porque el universo, toda la materia negra, creo que se le llama así, materia negra del universo, eh, no, simplemente está, no es que hay un punto A y que va a un punto B, siempre ha estado. No hay un movimiento como tal, simplemente está allí. Eso es el Olam. Dios, vamos a llamarlo Dios Padre, Dios Creador, estaba dentro de ese Olam. Y cuando vimos ese triángulo trinitario antes de explotar ese amor, se encontraba en ese espacio del Olam, donde no hay tiempo, no hay movimiento, simplemente se está. Si uno le pregunta a un sitio, a una persona que está en el Olam, ¿cuánto tiempo estás aquí? Y ya esa persona va a responder, siempre, siempre he estado. ¿Cuándo llegaste? No, siempre he estado. Es decir, no hay movimiento, siempre se está allí. Por eso Dios es eterno absoluto. Y aquí donde yo les decía que eternidad es una palabra muy confusa, porque eterno significa que no tiene ni principio ni tiene fin. Un ángel no puede ser eterno, porque el ángel fue creado, y el ángel por ser creado significa que tiene un principio. Entonces no podemos decir que están en la misma condición o el mismo nivel donde se encuentra Dios. Dios se encuentra en el Olam, es eterno, no tiene ni principio ni fin. Pero si el ángel fue creado, significa que tuvo un principio. Y desde ese momento hay un nivel distinto, por eso yo hablo de dimensiones, hay una dimensión distinta que Santo Tomás de Aquino lo llama Evum, que es el término que está aquí, es un término en latín, porque Santo Tomás de Aquino escribió en latín. Entonces, Evum es el término que utiliza la Iglesia Católica, por decirlo de alguna manera, la teología, para identificar el espacio donde se encuentran los ángeles, que no es eterno porque tienen un principio. Se comprende de que no tienen un fin, porque al estar dentro de ese espacio, de que no es material, deben tener una continuidad de siempre, ¿no? No tienen fin, pero sí tienen un principio. Y Adán está dentro de la materia, que esto es más fácil de comprender porque es lo que vivimos cada uno de nosotros. Nosotros estamos en un espacio donde hay tiempo,
cronológico, no un tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo que no es medible, sino que es el que está cuando hay dos enamorados y entonces se llaman por teléfono y pueden pasar 5 horas hablando y parecen ellos que sienten que han hablado simplemente 5 minutos, porque es algo que escapa del tiempo medible. Eso es el kairos. Pero el cronos es lo que rige el reloj, ¿no? El calendario. Y eso se da dentro de la materia. Por eso nosotros tenemos no solamente un principio cuando nacemos, sino también tenemos una muerte, porque la materia tiene que morir, es caduca porque está dentro del cronos, mientras que el Malak y Dios mismo está en un tiempo que no es medible, que es ese tiempo que es el Kairos. Nosotros tenemos el crono y el crono nos condena a tener un fin. Tenemos un principio y un fin porque la materia se rige dentro de esa cronología. Y entonces ya tenemos tres términos. Yo creo que puede ser que para algunos es nuevo. El Olam, que es donde está Dios, no tiene ni principio ni fin. Está el Evun, que es una especie de eternidad, pero con principio, donde están los ángeles. Y está la materia, el Adán, que es la humanidad creada con cuerpo y alma, que sí tiene un principio y un fin, porque está condicionada por el crono. Bien, ¿por qué esta explicación para hablar de hechicería? Porque el gran problema que tienen las personas que buscan la hechicería es porque quieren desde la materia, desde el cronos, hacer un contacto con el Evun para poder modificar acciones que están dentro del cronos, ¿no? Es decir, dentro de la materia. El gran problema del Génesis, donde entró el pecado, es que el ser humano quiere de alguna manera ser como Dios. Y esto es el núcleo de toda nuestra desgracia. Nuestro conocimiento, que aunque es limitado, nos da a entender a nosotros de que estamos hechos para poder controlar a los demás. Y esa necesidad de control y de poder es lo que ha perjudicado a todo el mundo entero, a toda la humanidad, la ha condenado, porque le hemos querido quitar el lugar a Dios. Y como Dios es el que rige el mundo eterno y el mundo material, nosotros también deseamos hacerlo, pero como no lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer pidiéndole ayuda a Dios, tenemos que contactar espíritus o ciertos rituales que ese Evun me permita a mí entrar y modificar lo que está dentro de la materia. Y eso lo podemos ver en la siguiente lámina. Bueno, no está en la siguiente lámina, porque aquí hay otras expresiones para explicar un poco más el vocabulario, ¿no? Vamos a explicar esto rápidamente. Ahí se encuentran que hay distintas expresiones de ese Dios que está en el Olam, que es esa expresión él en hebreo, significa el Dios sobre todas las cosas, es decir, es el Dios que nosotros conocemos como Dios. Pero en el pueblo de Israel está inmerso en una cultura y esa cultura está inmersa en distintas culturas, que es la cananea. Nosotros para poder comprender cómo se originó el pensamiento judío, tenemos que empezar a estudiar qué era lo que creían los cananeos, que son todos aquellos que estaban en lo que se conoce como el Levante o el monte de Sinaí, donde estaban distintas culturas, como la persa o Persia, los fenicios, los mesopotámicos de Mesopotamia, los egipcios, los cananeos. Todos ellos están hermanados porque están dentro de una ubicación geográfica y cada uno de ellos tienen una relación parecida en su cultura y en sus creencias. Por eso es que, por ejemplo, Abraham, cuando descubre y quiere honrar a Yahvé como su Dios, ¿qué es la primera manifestación que él quiere hacer? Sacrificar a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque para la cultura cananea, el culto a Baal se daba básicamente sacrificando las primicias, lo primero, que es lo mejor que yo tengo. Entonces se sacrificaba las primeras cosechas, el primer ganado que saliera, las primeras crías, y lo más
valioso que el ser humano tiene es su hijo. Y entonces el primogénito se le sacrificaba a ese dios Baal como muestra de esa entrega, casi sumisión realmente a ese dios, ¿no? ¿Por qué Abraham va a sacrificar a Isaac? Es por ese motivo, porque él está inmerso dentro de esa cultura. Él no nació de una piedra o no vino en una nave extraterrestre, él surgió dentro del pueblo cananeo. Y esa era su cultura. Lo que pasa es que viene una diferencia, una intuición que lo hace distinto a todo el mundo de ese pueblo. Y esa intuición es el monoteísmo, que al principio no era realmente un monoteísmo, era un etnotismo. ¿Qué significa esto? Un etnoteísmo. ¿Qué significa? Que mi Dios es más importante que todos los demás dioses que están alrededor. Entonces, yo reconozco que hay otros dioses, pero el mío es el más importante. Y eso se fue evolucionando hasta llegar al monoteísmo estricto. Pero al principio se respetaban los dioses de otras culturas, pero yo decía, mi Dios es el más importante. Entonces es aquí donde él es el padre de todos los dioses cananeos. Él es el padre de Baal, el padre de cada uno de los dioses que ahora de memoria no me lo sé, que estaban asignados a cada territorio. Por ejemplo, el Shaddai, Yahvé, Kadosh, creo que después hay otros términos, no sé si están en la otra lámina, voy a ver, Elohim. ¿Bien? Esos términos, todos estos términos son, se desprenden de un Padre único que es Él. Él es el Padre de todos los demás dioses que existían en cada región. Entonces, Yahvé, Shaddai, Adonai son realmente expresiones de distintos dioses cananeos. Eh, Elohim significa Señor, ¿no? Ahora, Elohim no es un Dios propiamente, es un adverbio, ¿no? Un adjetivo, que es algo que califica, en este caso, a una persona. Entonces, Él es Señor, entonces Elohim es Señor y está en plural. Por tanto, se habla de señores. Entonces, cuando se habla de Elohim dentro del grupo del pensamiento cananeo, está abarcando a todos los dioses que son hijos de él. Él es el padre de todos los Elohines, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están todos los Elohines y están todos los Elohines que son los descendientes de él. Y dentro de esos Elohines está Yahvé. Dentro de todos esos hijos de él está Yahvé. ¿Qué pasa? Que cuando el pueblo hebreo, empezando desde Abraham, tiene esa intuición monoteísta que va evolucionando, él va a identificar que Yahvé es el mismo él. Y va a decir, yo creo en Yahvé, Yahvé es el padre de mi pueblo, el cual yo le voy a dedicar mi vida, le voy a dar mi territorio, porque cada Dios es el Dios de un territorio definido. Entonces el Dios que le corresponde, o el Elohim que le corresponde a Abraham, es Yahvé, pero él va a decir que ese Yahvé no es solamente un Elohim más como los demás, sino que es el mismo él y por tanto va a ser el Dios sobre todos los demás dioses. Y ahí donde se va a empezar lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel o la cultura judía o hebraica, ¿no? Y creo que es importante, me detuve en esto porque es importante aclararlo, porque lo vamos a necesitar cuando hablemos de la hechicería, porque la adivinación, la profecía, el sacerdocio, no es algo propio de Israel, es algo que es de Canaán, de todo, era algo compartido con los fenicios, con los egipcios, con los persas. Entonces, no, tenemos que quitarnos esa idea de que solamente era el pueblo de Israel donde habían profetas, ¿no? Habían profetas en todas estas culturas, habían Elohines en todas estas culturas. Incluso el nombre de Yahvé, el término de Yahvé, se ha conseguido arqueológicamente en algunas tumbas o algunos restos arqueológicos de Egipto. Lo que hay que saber distinguir es si es de influencia hebrea o es que ya existían antes de inclusive tener contacto con los hebreos. Entonces, todo está inmerso en una cultura, en un ambiente geográfico que Dios se ha valido para manifestarse desde el momento en que Abraham tuvo esa intuición de que su Dios era el único y el más importante.
Vamos a seguir y ya para ir terminando esta parte introductoria que es muy poco densa porque es de vocabulario, está entonces si decimos que Adán es humanidad, entonces que es hombre y que es mujer, que fue lo que Dios creó entonces. Dios creó a Ish y a Isha. Ish es varón, Dios creó al varón. Ahora, aquí, dentro del pensamiento hebreo, cuando Dios creó al hombre masculino, al sexo masculino, da a entender de que el hombre se miró a los lados y vio que habían ovejas, vio que habían vacas, que había caimanes, hipopótamos, hay una serie de animales propios de esa zona geográfica, pero con ninguno de ellos se podía reproducir. Es lo primero que piensa el hebreo que está escribiendo, ¿no? Y es por eso que Ish, que es varón, le dice a Yahvé, el creador, o su Elohim, que mira, yo necesito a alguien para reproducirme, necesito a alguien de mi carne que esté conmigo y podamos entonces hacer factible y, bueno, la reproducción, la expansión dentro de la tierra. Y es ahí donde entonces Dios le da a alguien de su propia carne y de sus propios huesos. Y ahí sale Isha. Isha, si se dan cuenta, Ish y Isha es la misma raíz. Lo único que termina en una definición femenina. Por tanto, su traducción más exacta sería varona. El varón, Dios creó al varón y a la varona. Las dos mantienen una misma raíz. Muy interesante porque aquí habla de una igualdad total, ¿no? Después viene el tema de la costilla, ¿no? Que eso, cosa que no me quiero ahondar mucho porque me puedo perder en otras ideas, pero el hecho que Isha haya salido de la costilla de Adán significa primero igualdad, ¿no? Porque son dos partes del cuerpo que son idénticos. Pero también se habla de que Isha, la mujer, tiene incluso algunas connotaciones aún mucho más mayor, ¿no? Que respecto a una sola costilla. Incluso se habla de un hueso que Adán no tiene, se pierde para dárselo a la mujer, ¿no? Entonces aquí va a ser un poco, yo creo que puede sonar quizás un poco, no sé, embarazoso, no sé cómo decirlo, pero es una teoría que dentro del pensamiento hebreo, por ejemplo, el pene del hombre, como no tiene hueso, entonces hay una teoría que dice que el texto lo que quiere definir es que Dios le quita el hueso del genital masculino para formar a la mujer y de esa manera poder después reproducirse y, eh, bueno, y tener hijos y multiplicarse. Bien, en todo esto viene el plan de Dios, que es la encarnación, cuando ahí surge el tema del demonio, ¿eh? Porque esa encarnación no fue aceptada por todos los ángeles, sino que fue también discutida, no fue eh, ampliamente aceptada por todos, ¿no? Entonces, por tal motivo, esos ángeles o esos malak que no estaban de acuerdo en la encarnación del Hijo de Dios en una persona, en una materia, le dieron la espalda a Dios y de ahí se crea el que es Satán y sus secuaces, ¿no? Todos aquellos que nosotros conocemos como ángeles caídos. ¿Quién es Satanás? Satanás acá es importante aclarar, voy un poco rápido, pero ya tendremos tiempo de ahondarlo. Es un ángel creado por Dios, por tanto, originalmente era bueno, no acepta la encarnación de Dios, se le da la espalda a Dios y vive en un estado de indiferencia que nosotros lo traducimos como infierno, ¿no? Que es un estado de espalda al amor de Dios. Su gran afán es atacar al hombre y a la mujer, porque no va a atacar al Dios que sabe que es mucho más fuerte que él porque él lo creó, pero sí ataca al hombre y a la mujer por envidia, ¿no? Hay un elemento de envidia, de rabia, de rencor, porque por culpa de la materia que nosotros estamos hechos, porque nosotros no es que tenemos un cuerpo, nosotros somos cuerpo. No, yo decía, yo tengo un cuerpo y un alma, no, tú eres alma y tú eres cuerpo. Son cosas que no es que tienes, es el verbo, es
No es el verbo correcto decir tener, sino es ser, porque yo soy cuerpo. No es que tengo, sino es que soy cuerpo. Y el demonio y los ángeles que le dieron la espalda a Dios tienen como una cierta envidia de por qué Dios se tomó la materia, y envidia y rabia a nosotros porque tenemos esa materia, ese cuerpo. Y es por eso que nos ataca a nosotros. Y aquí es un tema central para la clase de hoy, que es la hechicería y la adivinación. Satanás tiene efectos, implica, se puede hacer presente, puede modificar, puede alterar solamente un aspecto de la creación, que es aquello que está dentro del cronos. ¿Y quién está dentro del cronos? La materia, nosotros. Nosotros estamos, como les dije en un principio, dentro de algo cronología, dentro de un compuesto que hay principio y muerte. Mientras que estemos vivos, toda la materia el demonio puede tener influencia, puede intervenir dentro de allí. Y el demonio ya está vencido, porque en el momento que Jesús nació y murió y resucitó, ya el demonio está vencido, pero todavía tiene ese efecto dentro del crono. La persona que le gusta la hechicería o la adivinación, ¿con quién puede entrar en contacto? Del Levos, de esa eternidad, con el demonio. Es el único, porque los ángeles, que son los que realmente son fieles a Dios, tienen un contacto siempre y cuando Dios haga un envío. Es como un mensajero de Dios. El único que quedó allí en el limbo y que puede tener un cierto efecto de engaño, de mentira, de división, es el demonio. Y por tanto, cuando nosotros hacemos hechicería y adivinación, estamos contactando directamente a entidades satánicas. Eh, hay, hay una parte que es historia y metahistoria. Esto no me quiero detener mucho porque es muy extenso, pero básicamente es que la historia se partió. Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y el omega. Nosotros no tenemos futuro, no tenemos un futuro, no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. Claro que sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. Nosotros sabemos que lo que nos espera a nosotros es la resurrección. Lo que nos espera a nosotros es estar en la presencia de Jesucristo. Ya la revelación está dada y culminada, cerrada definitivamente en la persona de Jesús. Entonces, sí sabemos que va a ocurrir mañana. Mañana lo que va a ocurrir es el encuentro cara a cara con Jesús. Y por tanto, Jesús es nuestro futuro y también es el principio, porque estuvo en el momento de la creación. Entonces, Jesús, cuando se encarna y resucita, parte la historia en dos. Entonces, la historia no es lineal ni espiral. La historia es una V o una V pequeña, en la cual Jesús está en el centro, en ese vértice, donde el pasado llega a Jesús y el futuro, que somos nosotros, llega a Jesús. Entonces, tanto el pasado como nosotros, que estamos después de la resurrección de Cristo, vamos a un mismo punto, a un mismo hecho histórico que ya ocurrió. Nuestro futuro ya ocurrió, que es la resurrección de Cristo. Nosotros, ¿a dónde nos vamos a dirigir? A la resurrección, que ya se hizo, ya se dio hace 2000 años. Pero ¿por qué no podemos ver entonces los efectos de la resurrección? Porque estamos encerrados en el cronos. Y hasta que no lleguemos a morir y nuestro cuerpo pase a esa dimensión donde están los ángeles, entonces no vamos a entender la resurrección de otra manera, a como la podemos ver ahora aquí, un poco lento, ¿no? Todo es más a cámara lenta. Por último, después si ustedes tienen alguna duda la pueden preguntar, pero para no quedarme, porque se dan cuenta de que me puedo extender mucho en cualquier punto. Eh, pero aquí un ejemplo claro son las estrellas. Nosotros salimos a un cielo estrellado de noche y podemos ver muchas luces, muchas estrellas, pero tenemos que darnos cuenta de que muchas de esas luces ya no existen. Es decir, existe la luz porque la estamos viendo, pero es que está a una distancia tan lejana que ya esas estrellas murieron y nosotros estamos viendo, es la luz que partió hace millones de años de esa estrella que murió, pero nosotros todavía seguimos viendo la luz porque no ha terminado de llegar a esta tierra. Entonces, eso pasa con la eternidad y en la materia. Nosotros vemos todo muy lento. Lo que ya ocurrió en la resurrección lo estamos percibiendo, pero en cámara lenta. Y por eso es que sentimos todavía
el sufrimiento que nos produce lo que es el mal, ¿no? El, el demonio. Bien, y aquí comenzamos ya con los términos propiamente de hechicería dentro del contexto hebreo, pero antes, como ya he hablado bastante, quería preguntarles si hay alguna duda hasta aquí, que esta es como la parte introductoria. Voy a dejar de compartir para poderles ver a ustedes. Y antes de continuar, como sé que esto es un poco denso, esta primera parte, me gustaría, antes de seguir avanzando, si me siguieron en la idea, si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque es mejor aclararlas ahora a seguir acumulando interrogantes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, Ronald, quería hacerte dos preguntas como puntuales. Digamos, tomando la palabra Adán, tú decías que significa en hebreo humanidad o el hombre individualmente considerado, que también se desprende el Ish de Adán, que significa varón, e Isha, que significa mujer, varón y varona, en una igualdad antropocéntrica, pero también teológica. Eh, el, cuando uno hace la relación, porque entendí, no sé si esté bien, tú hablabas de Adán y Malak, pero Malak significa creación y a su vez es digamos como la acción creadora de ese Adán, pero que tiene que ser moldeado para que pueda tener una materialidad como tal. Adán también se entiende como un ángel y un mensajero, digamos como la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que son dos términos que parecen algo de perogrullo, pero nada que ver. Al todo lo contrario, es bien importante entender el kairos y el cronos. Eh, el kairos es un tiempo que no puede escribirse, es eterno, no puede ser eh, cuantificable, mientras que el cronos sí, que es donde estamos nosotros en este momento, so pena de que ya a la vida eterna y lleguemos a la resurrección, ese cronos se nos transforma en kairos. Cuando tú decías que el plan de Dios en la encarnación no fue aceptado por todos los ángeles y entre estos Satanás, Luzbel, o sea, la luz más bella en ese entonces, que por envidia y soberbia, porque se le endilgó al hombre o se le otorgó esa materialidad y esa espiritualidad, si bien es cierto que ya la resurrección la conocemos, es decir, ya sabemos el tiempo futuro a donde vamos a trascender, que es a través de Jesucristo, el criterio hermenéutico para entender la existencia del hombre, porque el demonio, o Satanás, sigue haciendo de las suyas, pero, y aquí me voy a entrar un poco, no sé si de pronto puede ser como algo confuso, cuando hemos escuchado, hemos visto, yo sé que también hay ficción, pero no le tomemos como ficción, sino realidad, esos exorcismos y ese tipo de cosas, que el diablo no lo ve uno materialmente, pero siente esa fuerza, es decir, hay uno, no, hay, pues está claro lo que tú decías, que él no se puede intrometer en el kairos. Eso sí está supremamente identificable, pero en el cronos sí nos amarga la vida por todo lado. Entonces, ¿por qué sigue haciendo de las suyas también, sabiendo que Jesucristo, como decía el Evangelio de Mateo, cuando se hacía la explicación de cada uno de los evangelistas en su postura, en la forma de presentar la pasión de Jesucristo, él dice que Emanuel, Dios con nosotros, que en mi concepto Dios no, Jesús no ha muerto, está aquí, lo que pasa es que no lo veo, está aquí al lado mío, está al lado tuyo, y obviamente Él nos sigue protegiendo, nos sigue acompañando, pero el león rugiente
que es el sinónimo que que le da la Biblia a Satanás, sigue siendo las suyas. Entonces, esas son las dos como dudas ahí como, que me ponen a pensar escatológicamente. Gracias. Vale, gracias Hernán por tu pregunta. Es importante lo que acabas de indicar y lo voy a explicar brevemente. Sobre todo porque, fíjense, por eso es importante no avanzar hasta tener las ideas claras, ¿no? Cuando hablamos de Malak, Malak es lo mismo que nosotros podemos entender como ángeles. Son espíritus puros, son criaturas, creación de Dios, pero no tienen cuerpo. Es decir, cuando escuchemos Malak, hacemos referencia a los ángeles, porque de hecho la Biblia cuando se traduce al griego, se traduce Malak en ángel, y que de hecho es igual, ángel en griego es así, como lo estoy diciendo en castellano, ángelo, es igual. Entonces ángel es un término griego del Malak con otras connotaciones culturales un poco distintas, pero básicamente Malak es ángel, criatura de espíritus puros. El demonio es un Malak, porque Dios, por el que el demonio originalmente fue creado como un espíritu puro, lo único que en su decisión eterna, porque ellos no tienen, al tener una decisión en el plano eterno, no tiene, todo lo que decidieron en ese momento es para siempre. Y por tanto, cuando ellos decidieron darle la espalda a Dios, su decisión no tiene ya vuelta atrás. Del momento en que dieron la espalda a Dios en el campo eterno, ya lo hacen definitivamente para siempre. El Adán es distinto al Malak, porque el Adán es el hombre y la mujer hechas con cuerpo y con alma. Nosotros la diferencia que tenemos con los ángeles, que ellos son espíritus puros, y nosotros tenemos cuerpo y alma. Entonces son distintos. Adán significa fabricado, hecho de la tierra, moldeado de la tierra. Eso es lo que significa Adán. ¿Y qué fue lo que Dios modificó de la tierra? ¿Qué fue lo que Dios fabricó de la tierra? A un hombre y a una mujer. Adán, cuando dice que Dios creó primero al varón, el varón se vio solo porque no tenía una mujer, y entonces es donde surge la presencia de Eva, que en este caso en el término griego es Ish, el término hebreo es Isha, que es varona, ¿no? Para buscar la manera más literal, y es allí donde comienzan en el mundo a surgir hombres y mujeres, ¿no? Somos, tanto el hombre y la mujer son adamitas, porque somos de la raza humana, creados por la tierra, lo que pasa es que es un término que puede crear confusión, porque Adán significa hombre masculino, pero también significa humanidad. Entonces, por eso yo prefiero utilizar el término Ish, que es varón, y Isha, que es mujer. Ahí no hay problema de confusión. Con respecto a por qué el demonio todavía hace intriga acá, y aquí incluso empato con el tema central de la clase, que es la hechicería, porque el demonio, él, igual que cualquier entidad realmente, Dios también lo puede hacer. Y los ángeles, si Dios le encomienda una misión, puede intervenir dentro del crono, de este mundo que nosotros estamos viviendo. El demonio también lo puede hacer de una manera imperfecta, porque el demonio cuando le dio la espalda a Dios, perdió muchas de sus facultades. Por ejemplo, el demonio no puede ver cara a cara a Dios, y cuando Jesucristo se encarnó, él tenía dudas de que si era Jesucristo o no era Jesucristo, sabía que era alguien importante, lo tentó en el desierto y hasta el último momento estuvo rondando alrededor de Jesús. En el Evangelio de Marcos indica que después que él lo tentó, el demonio tentó a Jesús en el desierto, y vio que se vio vencido y confuso el demonio porque no lo hizo caer en la tentación. El texto de Marcos dice, el Evangelio de Marcos dice, se fue hasta esperar la mejor oportunidad. Y la mejor oportunidad que tuvo el demonio para volver a aparecer dentro de la figura de Cristo o ante la figura de Cristo fue cuando entró en el corazón de Judas. Se dio cuenta de que Judas quería acelerar la inminencia del reinado del Mesías, y porque yo casi estoy convencido de que Judas realmente siempre pensó que Jesús se iba a escapar, que Jesús nunca iba a entregarse, sino que iba a buscar la manera de zafarse de esa muerte. Y cuando entregó a Jesús, él lo que quiso era como acelerar que ese Mesías, que lo iba a librar del, de la invasión romana, porque ellos creían que iba a ser una invasión
un Mesías terrenal. Entonces dijo, vamos a acelerar esto, vamos a entregarlo, a ver si de alguna manera Jesucristo eso hace que de una vez por todas tome las riendas del poder, ¿no? Pero nunca se imaginó que Jesús, su lucha, su batalla, era morir en la cruz. Y el demonio pensó siempre de que había ganado, ¿no? Cuando el demonio le dará, o le dio en ese momento, me imagino yo, cierta alegría, porque pensó, he matado a Dios. Y él ya al final seguramente diría, este era el Hijo de Dios, este es Dios, este es el plan que Dios dijo que se iba a encarnar, y lo he logrado que se muriera, ¿no? Pero no se dio cuenta el demonio que la muerte de Cristo fue su propia derrota, porque al Jesús morir y resucitar, lo que hizo fue darnos a nosotros la oportunidad de entrar al cielo, de resucitar con Cristo, y dejó al demonio totalmente desarmado, totalmente destruido. Hernán, me dicen que creo que está generando interferencia. Sí, Voy a apagar el micrófono, ok. por favor, para evitar interferencia al grupo. Y entonces, cuando el demonio se ve entonces vencido, cuando Jesús resucita, y de ese momento ya la resurrección se dio de una vez para siempre. ¿Qué pasa? Porque tiene efectos todavía en nuestro mundo. Porque nosotros en el ámbito terrenal, en el ámbito de este mundo, de este tipo de vida corporal, como hablaba de que todo es muy lento, ¿no? Entonces, nosotros estamos en camino a ser partícipe de esa resurrección que venció al demonio. Recuérdense mentalmente, imaginen en su mente esa esa B pequeña, la B así, ¿no? Y entonces uno es el futuro y el otro es el pasado. El pasado es Abraham hasta la encarnación y resurrección de Cristo. Jesús resucita, queda la iglesia predicando y anunciando la resurrección de Jesús, y esa iglesia, que es la otra ala de la B o de la V, no va hacia arriba, sino va hacia abajo, a encontrarse con ese Jesús resucitado. Nosotros cuando predicamos, cuando anunciamos el Evangelio, ¿qué estamos anunciando? Que Jesús resucitó y que cada uno de nosotros va a ser partícipe de esa resurrección. Esa resurrección ya ocurrió, pero nosotros estamos en una posición más lenta, y es por eso que el demonio se aprovecha de esa situación para hacer sentir y engañar a las personas, haciendo alusión de que él todavía tiene poder, pero es mentira, porque nosotros sabemos que Jesús ganó y que el que perdió fue él. Es como que si le apostáramos a un partido de fútbol, a un equipo de fútbol que sabemos de antemano que va a perder. Entonces, si yo sé que ese equipo de fútbol va a perder, porque yo voy entonces a estar apostándole a él, ¿no? Aquí también hay otro elemento que tiene que ver con la hechicería y la adivinación, que el demonio tiene efectos dentro de este mundo y por tanto puede ofrecer cosas solo de este mundo. Es decir, un demonio, cuando hay una cosa que se llama pacto fáustico. El pacto fáustico es cuando un hombre o una mujer hace una hechicería, un ritual para yo venderle el alma al diablo a cambio de algún provecho. Pero ese provecho va a ser dentro de este ámbito material, porque este ámbito material ya es limitado. Es decir, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra aquí se queda. Nosotros podemos crear una empresa, tener mucho dinero, comprar muchos coches, muchos autos, pero eso cuando nosotros vayamos a morir se queda aquí. El demonio lo que puede ofrecer es aquello que no es eterno, es aquello que podemos disfrutar, pero mientras que estemos vivos. Entonces por eso la gente le vende la alma al diablo, por dinero, por poder, por el amor imposible, por ganarme la lotería, inclusive por tener salud, sanarme de una enfermedad. Pero igualmente, por mucho que yo me cure de una enfermedad, algún momento voy a tener que morir. Y lamentablemente he cambiado la eternidad por un beneficio que voy a obtener nada más limitadamente en esta tierra. Entonces allí es donde no hay un desequilibrio, ¿no?
Pero el demonio, ¿por qué puede ofrecer cosas en este mundo? Porque sabe que este mundo está acabado y finito, tanto como él lo está. El demonio no está, es eterno, pero está condenado y está derrotado. Pero mientras que estemos vivos, todavía podemos ver esos efectos, como podemos ver la luz de una estrella que ya dejó de existir hace millones de años. ¿Ve? No sé si hay otra persona que quiera comentar algo, aparte de Hernán, alguien que quiera dar una opinión o una pregunta con lo que hemos hablado, sobre todo para que no se queden con nada que tengan duda. Bien, vamos a continuar entonces ya con un poco más de contenido con respecto a la prohibición bíblica propiamente dicho. Cuando hablamos de la prohibición de la hechicería, no puede ser comprendida simplemente a una palabra, ¿no? Porque yo aquí he mencionado hechicería, adivinación, pero más que la palabra, hay que estar claros, ¿no? De que hay una cultura, un contexto cultural muy importante. En el ambiente de Canaán era normal consultar a los muertos, habían culto a sus dioses, como lo podemos ver nosotros también en Amazonas, con el chamanismo, en la India, con el hinduismo. En todas las culturas el ser humano ha buscado tener ese contacto con lo espiritual, sea a través de un chamán, sea a través de un sacerdote, sea a través de un puente. De hecho, esto significa pontífice, ¿no? Un puente entre lo espiritual y lo terreno. Eso es lo más importante, ¿no? Que el ser humano siempre ha buscado tener ese contacto. ¿Qué pasa? Que dentro de nuestra cultura cristiana, cuando hacemos una visión, una revisión al Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta de que hay una prohibición expresa en adorar y consultar dioses que no sean Yahvé, es decir, todo aquello que, 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 eh, que no sea o que no agrade a Dios, a Yahvé, a Dios Padre, es idolatría. La hechicería, entonces, dentro del contexto hebreo, va a estar muy ligada a lo que nosotros conocemos como idolatría. ¿Por qué? Porque si yo voy a consultar a un espíritu, si voy a consultar a un muerto, si voy a consultar a otro dios, a Baal, a Belcebú, entonces yo a decir, voy a consultar a otros seres, yo estoy colocándolos en el mismo lugar de Dios, en el mismo nivel de Dios. Y dentro del monoteísmo hebreo, el único que debe ser adorado y consultado es Dios, es Yahvé. Por tanto, la hechicería está muy ligada a lo que sería la prohibición de la idolatría. Pero no hay un término específico para la hechicería en el hebreo, ¿no? Hay distintas palabras que pueden asemejarse a lo que quiere decir hechicería, pero no hay una sola, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco en la parte semántica, que es lo que les comentaba en un principio, que, ¿qué significa hechicería dentro del contexto hebreo? La primera palabra que vamos a ver en el Antiguo Testamento es kasaf, ¿no? Después yo de todas maneras les voy a pasar un resumen con todos estos términos. Eh, yo al terminar esta clase, yo le voy a pasar por el grupo el resumen escrito donde van a ver estos términos, así que no se preocupen por saber cómo se escriben, sino que el primero se llama Kasaf y significa practicar hechicería. Y esto lo vamos a conseguir en Éxodo 22, versículo 18. Ahí se expresa esta palabra, practicar hechicería, Éxodo 22, 18. Y vamos a hacer un pequeño análisis de esa palabra. Es un participio femenino, se lo buscamos de la parte semántica, pero realmente lo que denota es una intervención para alterar la realidad a través de poderes no legítimos por Yahvé. Entonces aquí es interesante, ¿no? Ver que el problema no era consultar, no, el problema no era buscar modificar lo que yo tengo a mi alrededor, sino que lo estoy haciendo con un poder que no es legítimo, que no está permitido por Yahvé.
Es decir, no puedo consultar a un ser que le haga sombra a Yahvé, porque yo voy a consultar a un espíritu cuando sé que solamente Yahvé es el único Dios. Ese era el principal problema que presentan los hebreos en un primer momento, que era alterar la realidad mediante un poder que no es legítimo ante los ojos de Yahvé. Hay otro término que lo vamos a conseguir en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, que es Kesen. Aquí ya hechicería no se apropia tanto, no se adapta tanto, sino más bien adivinación. Y este término Kesen habla sobre una práctica institucionalizada, ¿no? ¿Y en qué consiste esta práctica institucionalizada? En mediar proféticamente a través de augurios o encantamientos, pero por profetas que no son legítimos ante los ojos de Yahvé. Fíjense que lo podemos pensar un poco lentamente, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema dentro del pensamiento hebreo? De que yo estoy consultando a profetas que técnicamente es su función, que hacen consultas para ver qué va a ocurrir el día de mañana o qué presagio, si esta guerra la voy a ganar o esta guerra la voy a perder, o si mi hijo que está enfermo se va a morir o se va a sanar, pero yo lo estoy consultando con profetas que no son legítimos de Yahvé. ¿Eh? Entonces aquí el problema de nuevo no es consultar a la parte divina, sino con quién lo estoy haciendo. Porque hay profetas dentro del pueblo de Israel que son aceptados y fieles a Yahvé, como por ejemplo es Elías, es Isaías, es Jeremías, son los profetas reconocidos por Yahvé. Pero la adivinación ya entra en buscar profetas que son reconocidos por Yahvé y que por tanto están consultando no a Yahvé, sino a otros seres que en este caso, como hemos visto anteriormente, después de esa larga introducción, los únicos que pueden hacer esa asesoría son seres satánicos, seres demoníacos, porque un ángel que está sometido a la ley de Dios no va a engañar a nadie. Y Dios, si el profeta no es de Yahvé, entonces ¿de quién es? En este caso es del mal, ¿no? Es el razonamiento lógico o la interpretación teológica que se puede tomar de ese texto, ¿no? Entonces ya acá en el texto de Deuteronomio 18, versículo 10, ya aparece este término en la cual expresa lo que es adivinación. Después tenemos otro texto que también aparece dentro de la Biblia, que se llama Yidi, o que es la nigromancia. Esta nigromancia es de manera, se puede definir como la lectura ilegítima de signos. Hay personas dentro de la Biblia, hay algunos contextos dentro del Antiguo Testamento, donde se utiliza un término que se habla o se traduce como nigromancia o espíritu, es decir, la consulta de espíritus o de muertos, personas que han muerto. Entonces vamos a consultar a mi tío, a mi abuelo, al vecino que se murió. Eso es la nigromancia. Aquí, ¿cuál era el problema con respecto al pensamiento hebreo? De que son signos, es una lectura ilegítima de signos, porque la nigromancia no solamente era que un espíritu me iba a hablar en sueño, sino que agarraba, por ejemplo, el hígado. Esto era muy común dentro de la cultura cananea. Agarraba un animal, una paloma, un cordero, y le cargaban el hígado, le extraían el hígado o las vísceras, ¿no? Pero generalmente era el hígado. Y las personas que eran profetas o de la nigromancia interpretaban de alguna manera, que yo la verdad es que no sé cómo hacían, pero a través de sus técnicas interpretaban el hígado para poder ver qué es lo que los espíritus le decían. Esta práctica se hacía muy comúnmente dentro del contexto cananeo y estaba prohibido expresamente que lo hicieran los hebreos, porque era una lectura de un signo que no era reconocida por Yahvé. Hasta acá voy a hacer como un cierre de estas tres palabras, porque son como los elementos las tres palabras más importantes que hacen alusión a la brujería.
o a la hechicería y a la adivinación y a la nigromancia, ¿no? Componiéndolas todas en un solo término. Entonces vamos a hacer una síntesis para cerrar esta parte. ¿Cuál es la síntesis que podemos sacar? De que los profetas consultados que no son de Yahvé quedan prohibidos. La lectura de los signos o de las entrañas de los animales que no son de Yahvé quedan prohibidos. Son lecturas prohibidas o lecturas que no están permitidas, no son aceptadas esas interpretaciones. Y lo otro era lo que hablábamos de la hechicería, que cualquier consulta a un dios pagano, a un dios que no sea Yahvé, también queda prohibido. Entonces acá lo da la impresión de que lo verdaderamente restrictivo es que no está Yahvé presente en medio de esa realidad ritual, ¿no? Sino que había una intención, una tentación de estar consultando a los dioses que son ajenos al pueblo de Israel. Esto por eso fue que en la introducción yo les comenté de que era necesario hacer esa larga explicación para poder comprender de que Israel no está aislado, sino que cada pueblo tenía su Dios. El Dios que le tocó a Abraham es Yahvé, que estos dioses se le llamaban Elohim. Entonces está el Elohim de Persia, el Elohim de Canaán, el Elohim de los filisteos, el Elohim de los fenicios. Y entonces el Elohim, que es del pueblo de Israel, de Abraham, de donde surge todo el tronco de Abraham, era Yahvé. Y Yahvé era muy celoso, muy celoso. Y entonces Yahvé dice, si yo soy su Dios, si yo soy el Dios de Abraham y su descendencia, ustedes por qué tienen que estar consultando a los otros Elohim, porque ustedes tienen que estar consultando el Elohim de Persia, porque tienen que estar consultando el Elohim de Fenicia, si yo soy su Dios. Y por eso cuando leemos los Salmos y leemos el Antiguo Testamento, se habla de que Yahvé es un Dios celoso, es un Dios que no permite, que se enoja cuando consultan a otra persona o a otro ser que, que no sea él. Esto se llama etnoteísmo. Mi Dios es el más importante que los otros dioses. Esto se va a ir purificando y va a llegar el momento en que se va a establecer que los otros dioses no existen, simplemente existe el único Dios, que en este caso es Él. Él, que es el padre de todos los demás dioses, ¿no? Yahvé se va a transformar en él. El Papa Benedicto XVI, en el año 2018, yo lamentablemente no busqué la información a tiempo, pero se la voy a conseguir pues, se las paso por el grupo y la comentamos en la próxima clase. Pero ya en el 2018, el Papa Benedicto XVI sacó un documento en que dice que hay que tener mucho cuidado cuando se utilice el término de Yahvé, porque justamente por lo que les estoy comentando, que Yahvé llega a un punto en que puede crear esa cuestión de duda, ¿no? Porque no es Él, que es el Dios de todo, el Padre de todos los dioses, o Yahvé, que es un Elohim creado prácticamente por ese Dios Él. Entonces, el Papa Benedicto dice que nosotros no tenemos que encasillarnos dentro de los textos, dentro de los términos hebreos, porque podemos caer en una trampa. Porque fue escrito el Antiguo Testamento dentro de una cultura, dentro de un contexto histórico en evolución, ¿no? Y por tanto, la mejor manera para un católico, para nosotros que estamos aquí, que ninguno de los que estamos aquí creo que somos judíos, para nosotros como católicos, como cristianos, la mejor manera de referirnos a Dios creador es como Jesús nos lo enseñó, que es Abba Padre. Por eso, en vez de encasillarnos en un Elohim, en un El, en un Yahvé, en un Adonai, es mejor nosotros ir al Abba, al Padre, Dios Padre, porque ese fue el Dios que Jesucristo nos reveló. ¿Ve? Y así vamos a lo seguro, ¿no? Vamos a lo seguro. Y eso lo hace referencia al Papa Benedicto XVI. Yo voy a buscar el documento y se los comparto, porque él hace esa aclaración, ¿no? Entonces nosotros vemos que a veces nos caemos en discusiones tontas con los testigos de Jehová, con los protestantes, que si es Yahvé, que si es Jehová. Al final no es ni uno ni otro, son expresiones culturales de la época y que
a medida que de una manera evolutiva se fue pasando de creer en un Dios superior a un único Dios, pero eso pasan siglos para que eso ocurra, ¿no? Y la tentación de consultar a los espíritus es algo propio del ser humano porque nosotros queremos ocupar el lugar de Dios y poder tener control de todas las cosas que tenemos. Y entonces la mejor manera es pedirle ayuda a uno que tenga cierta inteligencia superior, que no es la más perfecta, que en este caso es el demonio. Y con esto termino esta parte, es decir, termino la clase de hoy, porque creo que son mucha información para tan poco tiempo. Pero esto es muy importante que lo entendamos porque esto está vigente. Baal, los dioses cananeos, son los dioses que están atrás o detrás de las distintas situaciones negativas y lamentablemente muy dolorosas que están atrás de este sistema que estamos viviendo actualmente. Específicamente, por ejemplo, tenemos el caso de algunas ramas masónicas, tenemos el problema de algunas vertientes de la Cabala, que viene de los judíos, tenemos el problema de la misma, primero está el caso de Epstein, ¿no? La isla de Epstein, pero eso no es solamente el caso de la isla, esta de las pederastas, sino que atrás de eso hay un sistema, una red organizada desde hace muchos siglos. Y yo estuve investigando y se remonta en la edad de 1400, cuando surgen las primeras documentos escritos donde existen estas ciertas redes en la cual adoran a estos mismos dioses cananeos, sacrificando a sus hijos, sacrificando, en este caso, cuando hablamos de sacrificio de hijos, cuando hablamos de brujería, hablamos de hechicería, es adorar al demonio para recibir como beneficio salud, juventud, dinero, poder, establecerme eternamente aquí con el mayor poder que sea posible, sin darse cuenta esas personas que pues, pueden recibirlo, pero a cambio de qué? De sufrimientos de otras personas y de su condenación eterna. Porque esto, como les digo, por mucho que le vendan su alma al diablo y por mucho que sean poderosos y se crean intocables, porque ese es el problema, que ellos se creen que aquí son dioses, pero igual esas personas van a morir. Igualmente tendrán que rendirle cuenta a Dios. Pero ellos dicen, bueno, ahora disfruto hoy y ya mañana será otro cuento, ¿no? Lo que dicen esas personas. Yo ahora disfruto, soy poderoso, nadie me puede tocar, pero ya mañana veré. Eso piensan ellos, pero esta vida es muy corta. Esta vida es un ayer que pasó, como dice el Salmo, y perder nuestra vida por una consulta, por un horóscopo, por una hechicería, por perder mi vida eterna por esa tontería, por un amor imposible, por dinero, por poder, perder mi eternidad por eso. Entonces ahí es donde queda este cuestionamiento. Y fíjense que es tan fuerte esta situación del mal que vivimos actualmente, que en este caso, que es el más reciente, pero yo después voy a sacar un curso para hablar sobre la perversidad humana y ver cómo cronológicamente esto está desde hace siglos. Pero ahora tenemos el caso más reciente, que es el de la isla de Epstein. Díganme ustedes cuántas personas hay presas por culpa de esa situación, cuando sabemos nosotros que son casos absolutamente graves, porque hablamos de tratas de personas, de muertes de niños, desapariciones, y hasta el sol de hoy no hay ni un solo imputado, excepto el mismo Epstein, que posiblemente lo hayan matado dentro de la cárcel, y su esposa, que está presa. Pero fuera de eso todavía nadie está preso, aun cuando hay fotografías, hay pruebas, hay documentos. Y la gente está tranquila porque ellos están jugando es a normalizar el mal. Ellos están jugando a que esto se vea como algo normal, como que nosotros nos acostumbremos a verlo en YouTube, nos acostumbremos a verlo en las redes sociales, y al final nadie está pagando esas consecuencias. Y esto ya ocurrió idénticamente. Lo que está sucediendo ahora con lo de la isla de Epstein sucedió con el famoso caso de Nebraska.
que es el caso de, ahora se me va un poco el hilo, ¿no? Pero ya hay un caso muy parecido, que lo conozco como el caso de Nebraska, porque era un caso exactamente igual a través de unas élites del Pentágono, como desde eh, de la estación aérea militar, desde un campo militar aéreo de Nebraska, se traficaba con niños, con menores de edad, y al final todo esto salió a la luz. Las mismas personas que testificaron como víctimas fueron las que fueron presas porque dijeron que estaban levantando falsos testimonios. Solamente hubo un solo preso de toda esa red criminal. Y el que tenía las pruebas, que la iba, cuando el momento que iba al juicio, iba en avión con las pruebas para hacer el juicio. El avión cae, o lo vuelan o cae, se estrella el avión. Y dijeron que fue un accidente. Y se perdieron todas las pruebas con ese hombre. Entonces, esto es algo que se va repitiendo durante la historia. Y entonces, todo esto tiene como base todos estos mismos ritos, toda esta misma hechicería, toda esta misma brujería que ya se está viviendo desde antes de que Jesús naciera, de que Dios se encarnara. Bien, no sé si, así como hizo Hernán, me gustaría escuchar a otras personas antes de terminar, si hay alguna pregunta, algún comentario, si se pudo comprender, si quieren que ahonde en algo aparte que no se haya tocado. Me gustaría escucharles. Ahí alguien levantó la mano, Sonia. Te escuchamos, Sonia. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchas bien, Buenas noches. Ronald? Yo te escucho bien, sí. Ah, Yo me imagino que todos también te sí. escucharán. No, yo simplemente decirte que no, que he aprendido mucho y que me resulta muy interesante y sobre todo bueno, el vocabulario me ha parecido bastante extenso y bastante bien explicado. Nada, solo agradecértelo y decirte bueno, que me está gustando mucho tu clase. Gracias, Sonia. Como les dije anteriormente, después les voy a pasar el resumen. Todo esto que yo les dije lo tengo por escrito. Entonces les voy a pasar el resumen para que ustedes puedan leer todo lo que se ha dicho durante esta clase. Gracias, Sonia. Me alegra mucho que estés Gracias a aquí ti. junto con Sergio también. Se lo daré, se lo daré. Gracias. Bien, no sé si aparte de Sonia, de Hernán, hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Ronald, únicamente, ¿Sí? digamos, ¿cuál es la cita bíblica para, para, para contextualizar lo de la nigromancia? Sí, ahí no tengo a mano, no anoté una cita bíblica, sí, porque yo la metí dentro del mismo libro de Deuteronomio, Ah, ok. pero no anoté la cita. Yo ahí eso se los debo. Se los debo para ver dónde conseguimos, dónde ubicamos ese término, que es distinto, porque el de que le dije anteriormente de adivinación, Sí. el término en hebreo es anán o naas. Y el término de nigromancia es distinto, que también se utiliza dentro del hebreo, pero es gideoni, y hay otro término que es op, pero son sinónimos. Pero no anoté la cita bíblica, allí se me pasó. Entonces, tengo que ubicarla y se las paso para que las tengan allí como referencia, donde se encuentra esa palabra. Hay un salmo, no recuerdo cuál, que hablan de como un nombre compuesto, Yahvé Sebaot, ¿es algo así? En un Sí, salmo. sí, hay bastante, así como Shaddai, hay uno que se llama Kado, que es como Dios que sí, hay distintos términos hebreos que son adjetivos. Recordemos que para el pueblo cananeo y el pueblo semita en general, como los hebreos, como incluso los islámicos, los musulmanes también parten de esta misma cultura semítica, ellos no mencionan directamente a Dios. Cuando Moisés le pregunta a Elohim cómo se llama, porque fíjese que el término Elohim es Señor, es un adjetivo, no es el nombre de Dios. Y cuando le dice a ese Elohim, ¿cómo te llama? Él le dice, yo soy el que soy.
y se toma el yo soy el que soy como el nombre de Yahvé, pero nunca se dice, nunca se menciona el verdadero nombre de Dios. Entonces pues, se utilizan distintos adjetivos, ¿no? Para poderse referir a esa realidad de Dios. En el caso de los musulmanes es mucho más estricto, porque los musulmanes no solamente es que no pueden mencionar a Dios, sino que no puede ser representado por ningún objeto, ese no puede ser dibujado, no puede ser descrito. Por eso en una mezquita nunca van a ver una imagen de Alá, porque ellos son más estrictos inclusive y es imposible de describir a Dios para un musulmán. Cristina, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Y nada, Ronald, quería agradecerte a ti por la clase, a Hernán también. Gracias a los dos, porque la verdad que la clase está muy interesante y les doy las gracias, porque siempre es enriquecedor escuchar, aprender, seguir formándonos y por supuesto que Dios siga triunfando en nuestras vidas, que es lo que el demonio no soporta. Un abrazo afectuoso para los dos y para todos. Gracias, gracias, Cristina. También yo me siento muy contento de que estés acá. Cristina, de hecho, yo sé que ya no le va a gustar que la presente mucho, pero ella es teóloga, ya ha estudiado teología y una persona también muy valiosa a nivel bueno, a través de su conocimiento. Y bien, bueno, tenemos, no sé si hay otra persona antes de concluir. Voy agradeciendo a todos los que están presentes, incluso a todos aquellos que verán este video seguro posteriormente. Naji, aprovecho también de saludarla, me da mucha alegría que esté presente, Carolina, ella está ahora en Budapest y ha sacado tiempo para compartir con nosotros, forma parte de la comunidad y me siento muy contento de tenerla presente aquí, de la misma arquidiócesis, de la misma comunidad, en la misma arquidiócesis donde yo soy en Venezuela, que es de la ciudad de Valencia, Venezuela. Pertenecemos a la misma arquidiócesis. Y antes de terminar, sí, es bueno también hablar un poco de lo que es la comunidad Huellas Vivas, ¿no? Que hay personas que están recién llegadas al grupo. Creo que es oportuno también hablar un poco sobre eso. Y lo más importante, sobre todo Sonia, Sergio, Naye, Carolina, que, que está más reciente en este grupo, lo más importante es que nosotros nos reunimos semanalmente, no es obligatorio. Hay personas que no pueden, no pasa nada. Intentamos semanalmente los sábados reunirnos y tener temas de formación. Nos hemos reunido con la única intención de formarnos en área de la teología y de la filosofía. Es como un compromiso que hemos optado como laicos, porque la mayoría somos laicos, aunque hay sacerdotes y hay religiosas, pero la mayoría son laicos, la mayoría de hecho de distintos países. Tenemos, la gran mayoría realmente es de Venezuela, pero tenemos de Colombia, de Argentina, de El Salvador, en Estados Unidos. La verdad es que estamos distribuidos en todas partes. Hemos querido hacer un énfasis para que crezca en Europa. Y es por eso el horario de este encuentro. Este encuentro se está haciendo en un horario pensando en los que viven en Europa. Por eso es que a lo mejor muchas personas de Latinoamérica no pudieron conectarse. Porque la idea es que hacer un horario para que también se vayan incorporando personas que sean de este hemisferio y puedan participar también de nuestros encuentros. Se ha hecho ecuménico porque a raíz de que nosotros nos formamos se han incorporado luteranos y anglicanos y le hemos recibido con mucha familiaridad también. Entonces nuestro grupo, dentro del grupo de WhatsApp inclusive, no solamente hay católicos, sino hay luteranos y hay anglicanos, pero hemos llevado una relación muy buena. Actualmente la comunidad se está formando como una asociación civil en Tenerife. Entonces estamos ahora con el estudio de los estatutos para tener una personalidad jurídica como comunidad.
es civil, en este caso, aunque tiene una aprobación del obispo, hemos querido que sea civil para tener una mayor influencia dentro del mundo actual, ¿no? Del mundo mundano, por decirlo así de alguna manera. Vamos a trabajar juntos con una academia que es la de líderes católicos. En Valencia, Venezuela ya existen en distintas partes del mundo. A mí acá se me ha encargado de coordinar, de dirigir la Academia de Líderes Católicos de Tenerife hasta que el obispo quiera. Puede ser que en cualquier momento me quiten, pero hasta los momentos me acaban de dar ese nombramiento. Entonces voy a aprovechar que vamos a tener la coordinación de la Academia de Líderes Católicos de Tenerife para trabajar conjuntamente con la comunidad Huellas Vivas, de manera tal que sea un vínculo académico y nuestros cursos puedan ser certificados de una manera internacional. Pero eso hasta octubre todavía no se van a poder emitir cursos propiamente certificados por la academia, pero a partir de octubre posiblemente sí. ¿Qué otra cosa les quería decir de la academia? Es plenamente libre, las personas pueden estar, pueden salir, pueden entrar, no hay ningún compromiso. Aquí lo más importante es la libertad de cada uno, no hay ninguna obligación de permanecer ni en el grupo, ni hay ni hay que tener una asistencia obligatoria para pertenecer a la comunidad. Hay un carnet, hay un número para poder identificar a los socios, pero el momento en que se conforme formalmente la asociación. Pero yo creo que la libertad es lo más importante, ¿no? Aquí no se le va a exigir absolutamente nada, excepto sus ganas de formarse, ¿no? Hay una biblioteca virtual que poco a poco vamos ampliando, vamos rellenando, que ya tienen ustedes acceso a través del enlace del grupo. Hay un blog de estudio, que es donde estamos publicando por escrito todos los cursos, más las clases grabadas. Eso es lo que hasta ahora hemos podido lograr, ¿no? Hay una actividad caritativa que vamos a hacer por primera vez en Venezuela, en Valencia, en la parroquia de Los Guayos. En la parroquia de San Antonio de Padua de Los Guayos vamos a dar un desayuno a una comunidad un día, de parte de la generosidad que ha salido de esta comunidad virtual. También en el contexto de que murió uno de nuestros hermanos, que es Olson, que siempre nos acompañaba, que es de Valencia. Entonces también a raíz de su muerte decidimos hacer esta obra de caridad como una manera de memoria. En vez de hacer una corona de flores, hicimos un desayuno para la comunidad. Entonces, bueno, así en grandes rasgos vamos creciendo. Y bueno, lo más importante son ustedes que están aquí día a día atendiendo a la formación. Bien, bueno, me despido, les doy las gracias a todos. Si no hay más nada que quieran comentar, damos por terminada la clase. Voy a dejar de grabar. Bueno, Ronald, agradecer nuevamente la invitación a participar de esta comunidad y de estas charlas tan interesantes que sin duda alguna nos van ayudando a crecer, ¿no? No solamente de manera intelectual, sino también de manera espiritual e inclusive emocional, porque como lo dije al inicio, específicamente en este tema, es un tema que es muy tabú a nivel de nosotros los católicos, ¿no? Y hay mucha ignorancia. Y el aporte que has dado, de verdad que a mí me ha llegado, me ha tocado y creo que nos dan las herramientas como para uno, en este caso, tener las palabras, el conocimiento del vocabulario, que es sumamente importante. Bueno, y felicidades por esa dirección de la Academia de Líderes Católicos. Qué bueno, Sí, enhorabuena. Sí, estamos en ello. Además que también viene el Papa acá, ustedes están con los preparativos para la visita del Papa aquí en Tenerife. Y bueno, todo se ha ido uniendo, ¿no? Se ha ido engranando. Y bueno, y también es un logro de ustedes, ¿no? De todas estas cosas, a pesar de la distancia, es un logro donde están todos ustedes presentes. Gracias a Dios aquí en Tenerife tenemos ahora mismo aquí presente a Cristina, Sonia y Sergio, que son de Tenerife y bueno, están aquí cerca y seguro que vamos a hacer mucho bien por estos lados. Bien.
completamente en mis oraciones. Saludos. Buenas noches. Buenas noches para todos.